¿Cómo detectar fácilmente el estado mental de tus pacientes? Muy buenas tardes, colegas. Como cada martes te saluda Carla Cabrera. Y tu servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda, para compartir esta herramienta valiosísima que me parece que nos han hecho mucha insistencia para que nosotros hablemos del examen mental, que es una herramienta que todos los psicólogos que nos dedicamos a la clínica y a la psicoterapia deberíamos conocer. Absolutamente de acuerdo. Independientemente del modelo que nosotras manejemos, aquí les vamos a presentar una diapositiva. Ustedes están viendo el color azul, donde, bueno, todo mundo idealmente manejamos un modelo terapéutico. Independientemente de esta característica, debemos tener conocimientos generales, al menos, respecto de algunas cuestiones que corresponden a la dimensión clínica, en este caso, el examen mental. Con la finalidad, por supuesto, de dar seguimiento a los aspectos legales. Como que estos tres dimensiones son dimensiones que todo buen psicólogo, todo buen psicoterapeuta debería conocer de manera, pues como tú dices, ¿no? Al menos general. Y esa es la idea de la transmisión del día de hoy. Sí, casi siempre hablamos de temas relacionados a la psicoterapia sistémica. El día de hoy vamos a dejar un lado estos temas y nos enfocaremos al área clínica, al examen mental, en este caso el día de hoy. Porque hay montones y montones de Sí, publicaciones y sobre todo también nosotros les recomendamos tener mucho cuidado con integraciones, por ejemplo, integraciones que hacen del área clínica con los modelos terapéuticos o con las teorías inclusive de la personalidad o con algún otro tipo de psicodiagnóstico que, bueno, desde nuestra perspectiva son incompatibles, ¿no? Porque aquí estamos hablando definitivamente del área clínica y esta entrevista pues es una entrevista que está relacionada con el área, con las áreas orgánicas. absolutamente de acuerdo. Una de las recomendaciones es que conozcamos primero qué es un examen mental. Este va a ser un instrumento clínico, por supuesto, que nos va a apoyar para describir y transmitir información cuando queremos dar a conocer un caso a un tercero o cuando lo plasmamos en nuestra nota clínica. Este examen siempre debe escribirse de manera profesional, objetiva y con terminología psicopatológica precisa, bien definida. Se evitarán juicios de valor en el sentido moral. Hace un rato tú decías que dejamos de lado la terapia sistémica, pero bueno, a mí no se me puede olvidar que en la terapia sistémica trabajamos únicamente con lo que observamos, sin interpretaciones, sin intentar adivinar el estado mental del paciente, simplemente nos enfocamos en lo que tenemos frente a nosotros, ¿no? Y este examen mental, bueno, déjenos decirles que no puede hacerse a través de un tercero. Es decir, tienes que tener a la persona Claro. frente a frente o inclusive a través de medios electrónicos ahora con la terapia en línea, pero sí debes tener al paciente al que le vas a aplicar el examen mental frente a ti. Es decir, si tú le vas a hacer un examen mental, por ejemplo, a un adolescente, no se lo puedes hacer a través de su mamá o de su Claro. papá, lo tienes que tener frente a ti, porque únicamente nos fiamos de lo que podemos percibir en ese momento. Y les recomendamos este libro, esta publicación fantástica que se llama Exploración psicopatológica y la autora es Rosa María Baños. Me parece que hace una muy buena organización de la información y ella dice que un buen clínico debe ser muy objetivo y debe saber organizar la información para darla a conocer. Y también dice que debemos ser muy precisos respecto a qué tipo de términos usar. Específicamente, la recomendación es que utilicemos el DSM-5 o el CIE-10 como lo menciona la autora en su libro. entonces, también lo que nos gusta de estas dos autoras es la limpieza con la que organizan los términos en cuanto a psicopatología y examen mental sin incluir ninguna otra teoría psicodinámica, sistémica, humanista, etcétera, etcétera, para hacer sus diagnósticos. Es decir, este es un diagnóstico 100% Psicopatología, psicopatológico, ¿no? Y absolutamente. que está relacionado con los trastornos que son orgánicos.
Bueno, entonces, miren, les vamos a platicar. Hay un montón de semiología clínica para hacer descripciones. Nosotros les recomendamos mucho que memoricen las más recurrentes, ¿no? Porque Ujú. es muy difícil conocer toda la semiología. Entonces, este procedimiento básico que les vamos a presentar el día de hoy es el que habitualmente hacemos y algunas cuestiones que les iremos diciendo, que recomendaciones para que sean cuidadosas al hacer examen mental. Lo primero que vemos siempre que llega alguien a nuestra sesión es su apariencia y su aspecto. Inclusive antes de que nos saludemos, lo primero que vamos a observar es su aspecto general, su apariencia, es decir, sus características físicas, la edad, vestimenta, aseo, si presenta algunas marcas físicas o tal vez tatuajes, contacto ocular, la postura. Este es el primer encuentro que tenemos. Entonces es bien importante que el clínico esté observando todo el tiempo. Luego de que observamos, entonces escuchamos, porque lo segundo que vamos a hacer es conversar con ellos, ¿no? Habitualmente comenzamos con un saludo. Entonces, algo bien importante es siempre ver, escuchar y preguntar. Sobre todo preguntar, porque en muchas ocasiones todas estas, digamos, como todos estos ítems que les estamos enumerando aquí de las características físicas, edad, vestimenta, aseo, etcétera, etcétera, postura, contacto ocular, tienen un contexto en ocasiones, ¿no? Déjenme platicarles brevemente que yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, el otro día me entrevisté con un chico antes de la pandemia que llegó al consultorio vestido de Tuxedo Mask, que es este personaje del anime, ¿no? Y entonces, de inmediato, es una situación que como clínico te pone en alerta, ¿no? O sea, ¿cómo es que este chico está vestido de esta forma? Yo no lo interpreto, o sea, no lo doy por hecho. Tengo una situación física que estoy observando y de inmediato le pregunté, oye, no me puedo dejar de dar cuenta de que vienes disfrazado. ¿Cómo fue que decidiste venir aquí el día de hoy así? Y él lo que me contestó es, bueno, mira, después de tu consulta, tengo que ir a una convención de Comic Con y entonces ya no me daba tiempo de regresar a mi casa y ya decidí venirme disfrazado. Bueno, entonces eso como que me descarta pues ese aspecto de venir vestido con un disfraz, ¿no? Como un signo de psicopatología. A la siguiente sesión, ahora sí ya llegó vestido de manera normal, ¿no? Entonces, Qué interesante, ¿no? Porque al inicio podemos pensar que su aspecto es inadecuado para el contexto de la terapia, pero ya que te explica por qué va vestido de esa manera, bueno, ya desaparece como algún indicio psicopatológico. Entonces, como tú dices muy bien, el truco básico en el examen mental es como observar, escuchar, preguntar. Lo segundo que observamos, no porque vaya en orden, a veces lo estamos escuchando o observando al mismo tiempo, pero esto de la orientación en tiempo, espacio, persona, inclusive lo podemos determinar cuando están llenando el expediente clínico. Tienen que colocar su nombre, edad, domicilio, la fecha en la que inician el tratamiento. Una persona que está espacialmente desorientada, sería prácticamente imposible que nos diera esos datos. Ujú. Ni siquiera sabría en dónde está en ese momento de la sesión. Aquí déjame traer a la conversación a los autores de la táctica del cambio. Es con respecto de la necesidad de cambio, es decir, con qué tanto la gente necesita la terapia y es increíblemente difícil que una persona que no está orientada en tiempo, que no está orientada en espacio o que no está orientada en persona te pida una cita, ¿no? Pero Absolutamente. sí hay que tener cuidado con este tipo de ítems también. Muy bien. La actitud, hay un montón de descripciones respecto a la actitud. Nosotros usamos habitualmente estas tres: cooperador, hostil o suspicaz, ¿no? Podemos mencionar muchísimas, muchísimas más. El afecto es una verbalización respecto de cómo se siente la persona con la situación que le aqueja. Esto es muy fácil de describir porque habitualmente los clientes nos dicen solitos, a veces ni siquiera les preguntamos
cómo se sienten. Ellos verbalizan, estoy preocupado por la situación X, estoy triste, estoy ansiosa, etcétera, etcétera. Y lo vamos a colocar así textualmente como se están sintiendo. Y el humor, bueno, pues para facilidad los podemos encasillar en estos tres: eutímico, hipertímico, hipotímico. El humor eutímico es como estamos ahora mismo todos nosotros, ¿no? O sea, como normal, Es como un humor natural. natural, exactamente. El hipertímico, bueno, es una persona que está agitada, que está exaltada, ¿no? Que caso, por ejemplo, muy particular de los eh, trastornos bipolares en la etapa de euforia, es el hipertímico. Y el hipotímico lo podemos encontrar, por ejemplo, en personas que tienen trastornos depresivos, como con el ánimo con tendencia hacia la tristeza, eh, como conductualmente son más pasivos, ¿no? Casi no se mueven. Y lo que buscamos precisamente es una congruencia entre estos dos ítems, del afecto y del humor. O sea, porque imagínense que tienen un paciente, ¿no? Que también es bien difícil, pero imagínense que tienen un paciente o una paciente que en su consultorio les dice: "Ja, ja, 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 me siento muy triste, psicóloga". ¿No? Y se empieza a reír. Como que ahí no hay congruencia entre el afecto y el humor. Ujú. O también pueden tener un paciente que les diga: en este momento estoy muy contento con la vida que tengo, me siento, me siento muy satisfecho conmigo". Tampoco hay congruencia, ¿no? Entre el afecto y el humor. Entonces buscamos, es lo primero que buscamos, una congruencia. Claro, me parece que estas dimensiones son el preámbulo para ir detectando si son rasgos eh, de algún trastorno o si puede constituir un trastorno en sí. Ujú. Recuerden que lo que estamos buscando aquí son eh, patologías que son orgánicas, patologías orgánicas. Y siempre ponemos un ejemplo bien sencillo a nuestros alumnos en nuestros cursos. Porque aparte de mostrar la naturaleza, ¿no? Y la composición de los modelos terapéuticos de la terapia sistémica, no nos olvidamos de esta parte tan importante que es el examen mental. Y lo que nosotros les decimos es que cuando tú notas que hay una anomalía, ¿no? Ya sea como en el afecto, en el humor, o una incongruencia entre ambos, entonces empiezas a pensar en un trastorno orgánico. Y habría que desviar precisamente la entrevista del modelo terapéutico hacia esa entrevista orgánica, ¿no? Inclusive averiguar un poco acerca también como de la conciencia de enfermedad, ¿no? Podríamos preguntarle a estas dos personas: oye, me estás diciendo que te sientes muy animado y muy contento con tu vida, pero me lo dices con un tono de voz apagada, ¿cómo es eso? O por el contrario, ¿no? Y lo que les decimos a nuestros alumnos, que también queremos compartir con ustedes, es que es prácticamente imposible que es una analogía, que tú arregles una computadora a la que le faltan teclas, intentando cambiarle el software, ¿no? Es imposible, ¿no? Ahí necesitas un experto en arreglar las teclas. Y esto, bueno, pues ya requiere como de otro tipo de disciplinas, ¿no? Como la psiquiatría o como otro tipo de especialidades médicas. Estos rubros son importantísimos. Siempre tenemos que preguntar eh, si hay ideación suicida u homicida, ¿ah? Planeación o ejecución. Se los colocamos como un semáforo en verde, amarillo y rojo, porque es bien importante que nosotros estemos al pendiente de estas características. Por ahí hay un dato muy interesante de la Organización Panamericana de la Salud, donde menciona que una gran cantidad de personas que cometieron suicidio fueron a recibir atención 2 meses antes en el primer nivel de salud mental donde estamos nosotras y nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Los clínicos no sabemos preguntar y no sabemos detectar ideación suicida u homicida. Eh, es muy fácil. Si presenta ideación suicida, entonces tenemos que preguntar forzosamente, ¿lo has pensado o lo has planeado?
Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Es como si tú me preguntaras el día de hoy, ¿no? Y fíjense cómo es la pregunta de salida. Si Carla me pregunta, ¿qué te gustaría lograr con la terapia? ¿No? Qué te gustaría lograr, Jorge, con la terapia? Entonces, este paciente, por ejemplo, podría decir, bueno, no sé qué me gustaría lograr con la terapia, lo único que sé es que yo ya no quiero vivir. Ok, hasta este momento tenemos una idea. Háblame un poco más de esa idea. ¿Qué tan frecuente es? Yo siento que el mundo sería un lugar pues mejor, ¿no? Inclusive para mi familia, si yo no estuviera aquí. Ok, ¿lo has pensado o lo has planeado? ¿Has planeado morir? Bueno, mira, lo que pasa es que la casa que tengo está pues a mi nombre y si yo muero en cualquier circunstancia, ya la casa sería para mi esposa y para mis hijos y entonces pues a lo mejor eso vale inclusive más que mi vida. ¿Qué has pensado hacer o cómo has pensado hacerlo? Pero ahí estamos hablando como de la ideación, ¿no? Un plan, por ejemplo, es que yo te diga, bueno, mira, yo creo que si ya hice los cálculos matemáticos, si en una carretera de doble vía yo me estrello con un camión, yo sé que el chofer del camión va a sobrevivir, pero que yo no, yo no, yo no, yo sí me voy a morir. Entonces, ya sé que tengo que ir, no sé, a unos 130 kilómetros por hora para que el impacto sea certero. Ok, bueno, entonces aquí ya estamos hablando de una planeación bastante estructurada, ¿no? Eh, y esto nos ayuda, este ejercicio nos ayuda mucho como para identificar en qué etapa está. Si ustedes se fijan, toda la entrevista de Carla va enfocada en ese aspecto, ¿no? Que me parece que son como momentos disruptivos en el proceso que estás llevando a cabo en la sesión. O sea, cuando tú notas alguna alteración en tiempo, persona, espacio, circunstancia, en el ánimo o en el afecto, o cuando tienes una ideación, planeación, o inclusive la persona, después de haberlo ejecutado, te va a ver a tu consultorio, eso requiere de inmediato una atención psiquiátrica. Absolutamente. Y una de las preguntas que más nos hacen es, ¿cómo detectarlo? Ah, pues es muy fácil. La primera pregunta que tenemos que lanzar tiene que ir relacionada con el motivo de consulta. Tenemos que decirle, oye, tu motivo de consulta, ¿no? Lo que me estás platicando que te aqueja, ¿te ha llevado a tener ideas de morir? ¿Sí o no? Ah, sí. Ok, ¿lo has pensado o lo has planeado? No, pues lo he planeado. Ok, ¿lo has planeado o lo has intentado? No, pues lo he intentado. Ajá. Así de directos tenemos que ser al preguntar este rubro. Toda la entrevista de Carla también, si ustedes pueden notar, es derecha a la flecha. O sea, no hay como que andarse por las ramas o con medias tintas para preguntar esto. Es súper importante bueno, que todos los clínicos, cuando tenemos un discurso de esta naturaleza, encontremos el valor precisamente como para hacer las preguntas y bueno, generar precisamente una hoja de referencia, que ya hemos hablado en otros programas, generar una hoja de referencia para un tercero que atienda a esta persona. Ojo, es bien importante que ustedes sepan que ninguna persona que no se encuentre en condiciones mentales puede recibir su propia hoja de referencia para ir a psiquiatría y necesitas incluir un tercero. Y bueno, hay otras distorsiones perceptivas como alucinaciones o delirios. Hay un montón de clasificaciones de alucinaciones, de delirios, pero lo importante como psicólogas y psicólogos es si las presenta o no las presenta. Eso es todo lo que necesitamos saber, ajá, para referir. Es como hasta muy sencillo, Sí, ¿no? Porque y también es muy difícil que una persona con estas características vaya a su consultorio. Pero vamos aquí a hacer un ejemplo, ¿no? Es como si tú me preguntas, otra vez, ¿no? La pregunta de salida. ¿en qué te puedo ayudar, Jorge? Y entonces yo le dijera a Carla, bueno, voy a empezar como por los delirios, ¿no? Que son como, que van como más allá de las ideas fijas y te voy a decir, mire, yo siento muchísima desconfianza de la gente. Inclusive yo sé que usted está de acuerdo con algunos colegas que yo tengo en el trabajo para extraer información de mi trabajo, porque mi trabajo es muy importante, y entonces hacer que pierda mi empleo. Este, por ejemplo, es un discurso que ya debe llamarnos la atención.
Es, ¿no? Porque, bueno, todas las personas podemos tener un rasgo de desconfianza, pero es muy diferente que te diga, tú, terapeuta, estás de acuerdo con mis compañeros de trabajo, ajá, ¿no? Ya es una idea más fija aún, ¿no? Entonces, es un delirio, ¿no? claro, ¿ah? Y entonces necesitamos saber si los presenta o no los presenta. Más allá de saber qué tipo de delirio o qué tipo de alucinación es, nos debemos enfocar a decir si los presenta o no. Y bueno, en cuanto a las alucinaciones, tú me podrías preguntar qué te gustaría lograr con la terapia. Uh -huh. Y yo te podría decir, pues quiero que me ayudes a convencer al señor que está aquí sentado junto a mí, que me deje vivir en paz. Porque toda la vida se encuentra diciéndome que yo no sirvo para nada y que debería, debería yo hacerle caso en todo lo que me dice. Ok, si como clínico no estás viendo, no Al señor. visualmente no existe tal persona, bueno, pues ya ahí hay una alucinación. O quiero deshacerme de las voces que me hablan diario. Claro. Entonces, presenta o no presenta. Y miren, más allá, por ejemplo, porque el otro día estábamos platicando con una de nuestras alumnas en una sesión de supervisión, más allá como de ser, obviamente debes procurar ser lo más certero en el diagnóstico que tú le envías al otro profesionista, ¿no? Al psiquiatra en este caso. Pero más allá como de intentar ser certero, se trata como de ser descriptivo en la hoja de referencia, ¿no? Como para que esta profesionista tenga toda la información que tú ya has escuchado previamente. Y bueno, es bien importante. Recuerden esto, observen, escuchen y pregunten. No hay ningún otro instrumento mejor que el ser humano. Entonces, enfóquense mucho a escuchar, a observar y a preguntar de forma certera para obtener un examen mental ideal. Ok, y bueno, nos vamos a despedir de ustedes haciéndoles una cordial invitación al 59 Diplomado en Terapia Familiar. Esta es la edición número 59 que va a iniciar este próximo sábado, 5 de junio. El grupo ya está conformado, pero si hay alguien más que se quisiera integrar, bueno, puede enviarnos un mensaje o inclusive también ir a la página www.diplomadoterapiafamiliar, se los vamos a dejar en los comentarios. También como para poder obtener más videos y más información con respecto del examen mental. Aquí nuestro punto, por ejemplo, es que no basta con que conozcas las normas, no basta con que conozcas los modelos terapéuticos, también es necesario que todo curso contenga este tipo de conocimiento fundamental del examen mental, que me parece que cuando no tiene integraciones es muy fácil, muy fácil de aplicar. Y algunas otras características también del DCM5, del CIE-10. Debemos conocerlas. Y por supuesto te invitamos también al 10º Diplomado en Terapia de Pareja. El grupo también ya está conformado. Muchas gracias por su preferencia. Este próximo viernes 4 nos dará mucho gusto recibirlas y recibirlos. Si ustedes quieren integrarse al grupo ya conformado, entren a la página diplomadoenterapiadepareja.com o escríbanos y con gusto los añadimos a nuestro grupo ya hecho. Aquí un punto importante sería mencionar que ningún entrenamiento, se trate de la población que se trate, debe carecer de la herramienta del examen mental, ¿no? Absolutamente. Nos vemos el próximo martes. Un gusto, un placer nuevamente estar con ustedes. Que pasen muy bonita semana y hasta la próxima.